Bueno, muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Yo soy Nicolás Mapeañol, soy un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver lo que es el Renacimiento, pero primero quiero, digamos, que explicar la metodología. Yo sé que el Renacimiento a muchos les puede parecer algo muy denso, algo muy teórico, muy, digamos que muy profundo, pero la verdad esto está muy lejos de esa percepción que podemos tener acerca de esto. Les recuerdo a todos que mis clases conmigo, con Nicolás Macaño, no van a ser tan teóricas, no nos vamos a adentrar en fecha, no nos vamos a adentrar en unos sesgos, en unas profundidades que nos puede ofrecer a veces la teoría, pero no vamos a entrar en nada de eso. ¿Por qué? Porque recordemos que para cualquier prueba estandarizada, para la nacional, para la UDA, para el concurso docente y también para los ICFES propiamente, no digamos que nos van a pedir tanto saber fechas, saber qué pasó este día, quién era este señor, ni nada de eso. Nos van a preguntar principalmente lo que nosotros sepamos analizar. Ahí está la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Nos van a preguntar por nuestro análisis. Este análisis, el correcto análisis, por así decirlo, lo podemos lograr de muchas maneras, pero la manera correcta es primero, antes de someternos a ese proceso analítico, someternos ya a una definición de conceptos. En este caso, pues el Renacimiento. Del Renacimiento, de verdad, en el componente de lo que es lectura crítica y literatura, nos vamos a encontrar demasiado. Todos esos textos que son románticos, que son, digamos que, muy clásicos, muy españoles o muy cosas así, los vamos a encontrar en abundancia. Van a encontrar demasiado. Por eso, tenemos que hoy, el día de hoy, definir bien lo que es el Renacimiento, qué fue, cuáles fueron sus características, qué, digamos, qué contexto histórico tiene, pero no nos vamos a memorizar años, todo eso es, digamos, muy secundario, el que lo quiera memorizar bien, pero debemos tener muy en cuenta las características que vamos a ver el día de hoy para comprender el proceso analítico en la resolución de las pruebas. Dígame alguno, por favor, ¿qué entiende por Renacimiento? ¿Qué idea tiene? ¿Qué se le viene a la cabeza? En simulacros, digamos que le ha parecido similar a esto. ¿Cuál es su experiencia con esto? Algo nuevo, exacto, el renacimiento, digamos que es algo nuevo, un nuevo nacer, exacto, un renacer. Sheina, cuéntame. Pues yo tengo claro que el Renacimiento inicia aproximadamente en el siglo XV, si no estoy mal, y es un periodo pues, que como tal es como el renacer de las artes y de las bellas artes, puesto que antes de esto, en la época medieval, pues se prohibían mucho pues todas estas áreas por la iglesia, ¿no? Entonces se prohibieron algunos textos, algunos tipos de expresión, entonces pues en el Renacimiento vuelven a emerger todas estas artes y pues la expresión de las mismas. Y creo que sea, tú no estoy muy segura de eso, pero creo que también sea como una idealización de la sociedad, ¿no? Como todo más bonito, todo más. Más pomposo, mucho más romántico, algo, digamos que muy estromboso a nivel técnico. Sí, es eso, veo que está muy avanzado en cuanto al renacimiento. ¿Qué estudia literatura? Interesante esa parte, Sheina. Exacto, Catherine. El Renacimiento propiamente es una época de transición de la Edad Media hacia los tiempos modernos, por así decirlo. Los tiempos modernos, ya sabemos, comprenden del 1700 por allá a mediados de, digamos que de 1850 podemos considerar que se acaba la modernidad y empieza lo contemporáneo, técnicamente. Pero sí es eso, como dijo Cheina, veo que lo explicó demasiadamente bien y es eso. Ese es el Renacimiento, renació una nueva cultura, digamos que tuvieron unas cosas en cuenta y de verdad, o sea, renacimiento totalmente. No veo nada más que decir. Por ejemplo, veamos el principal cuadro que tenemos acá, en la portada. Acá en la parte superior derecha vemos que está la típica foto que tenemos de los griegos. Aquí voy al primer paso. En el Renacimiento se retomaron las ideas griegas, lo italiano, lo romano, se tomaron mucha la cultura pasada que se olvidó. ¿Por qué se olvidó esta cultura? Muchos podrían decir. El Imperio Romano, ya vemos que ya tenemos una idea de él,
él conquistó demasiada la parte de Europa, conquistó de una manera muy abismal Europa, o sea, de imperios grandes que hayan estado en la historia, y está el Imperio Romano. El Imperio Romano, por su paso, lo que estaba haciendo era cristianizar en gran medida todas sus poblaciones. Entonces estaba eliminando sus creencias mucho más, digamos que identitarias de su cultura. O sea, muchas culturas se perdieron muchas lenguas, se perdieron mucho conocimiento en sí, mucha diversidad. Entonces, por eso se está retomando estas ideas, porque eso fue lo que hizo la cristianización en su debido tiempo. Digamos que el cristianismo es el principal censurador en toda la historia en cuanto a conocimiento. Muchos pueden estar a favor, muchos pueden estar en contra, pero lo que deben saber también es que en el ICFES y en cualquier prueba estandarizada vamos a responder por y para el texto. Vamos a responder lo que ella nos pida, solamente eso. Entonces, sí, debemos también tener muy en cuenta eso, porque muchos dicen que no, el cristianismo no es eso, el cristianismo es algo mucho más, que me brinda tranquilidad y bueno, todo eso está bien, es su opinión, es todo eso y está excelente. Pero algo que ha quedado atrás de la historia es que el cristianismo lastimosamente cegó mucha cultura. En este caso, el propósito del renacimiento, por eso que tuvo que renacer, porque se había olvidado, lo habían, digamos que, enterrado, por así decirlo. Entonces, eso sería básicamente el concepto de renacimiento. Pero ahora, pues veamos un poco más de lo que fue esto. Primero, situémoslo en un espacio y un tiempo. El Renacimiento, como nos contextualizó la compañera Cheina y la compañera Catherine, se sitúa del siglo XV o XVI, no es, digamos que muy acertado definir una fecha exacta hasta el siglo XVII. ¿Por qué digo que no es, digamos que tan correcto situarlo en un siglo, un año exacto? Porque hay indicios del Renacimiento del siglo XIII, del siglo XIV y propiamente del siglo XV y XVI. Entonces, digamos que decir que exactamente este año se fundó el Renacimiento o se originó es muy incorrecto decirlo. Entonces, acá también va otro año se fundó eso, duden de eso. Duden aún más de las preguntas que le están afirmando cosas que lo quieren convencer de algo. Entonces, por eso, lo primero que hemos de tener en cuenta es que el Renacimiento no surge en una sola fecha. Entonces, cualquier cuento que les puedan colocar a ustedes que se originó en este año, porque sí, porque yo lo digo, es mentira. Porque no se puede decir cuándo se fundó principalmente. El Renacimiento duró hasta el siglo XVII. Después del siglo XVII llega algo que se llama la Ilustración. La Ilustración es algo, digamos que muy, muy interesante y aquí se funda o se solidifica, se estructura la filosofía existencialista, para el que pues, le interesa este tema. Muy interesante, hay muchos escritores que hablan de esto, como Émile Cioran, que personalmente es mi escritor favorito, que hablan acerca de la Ilustración. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta de que el Renacimiento, ese movimiento literario, tuvo un comienzo que no se sabe exactamente cuándo, pero sí tuvo un final que sí se puede estimar cuándo, que es el siglo XVII. Entonces sería eso en cuanto a su contextualización, espacio, tiempo. Entonces esto sería más o menos. Les voy dando un indicio de la importancia que tuvo este renacimiento. Por ejemplo, en la Gioconda o la Mona Lisa, como mucho lo tenemos presente, esta obra de arte que está en la mitad, tiene algo, un detallito que es mínimo, pero que eso hizo un furor en toda la comunidad académica increíble. ¿Qué me puede decir qué es ese detallito que, como nos comentó la compañera Cheina, ya rompió con la iglesia de una manera abismal? ¿Qué detalles ven en esta obra que está en el centro de la Gioconda, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci? ¿Quién quisiera, quién tiene algo para decir? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es un detalle minúsculo de esta obra, pero que sustenta el Renacimiento de una manera increíble? Un detallito, algo pequeñito, pero lo sustenta de una manera increíble. El dedo. ¿Cuál dedo? Tiene 4 dedos a la vista. ¿Que ella no tenía cejas? No. ¿El escote? No. Una moda de la época. Profe, ¿no era que tenía el dedo como el dedo vulgar, mejor dicho, afuera? ¿Cierto? No, todos son mitos. Todo lo que lo conocemos en ciencias sociales, que pues la lectura y la literatura es en parte de ella, como mitos organizativos, pero no, el dedo ni nada de eso, el fondo rojo, no, tampoco.
La forma de colocar las manos, no, pues es una forma de la época, no, tampoco. La sonrisa, y Camilo le pegó, la sonrisa. La sonrisa es algo abismal que digamos que rompe con cualquier cosa que antes se había visto en ese espacio y en ese tiempo. ¿Por qué la sonrisa, digamos que define el Renacimiento en cuanto a pintura, por así decirlo, en cuanto a esta obra? La sonrisa en una mujer y de una manera tan serena, tan tranquila y donde no vemos absolutamente ningún objeto religioso, causó un estupor en los historiadores de una manera abismal. Por eso que esos detallitos y en prácticamente en todos los detalles, en absolutamente todas las cosas está el secreto de la comprensión. En los pequeños detalles está casi todo. Entonces esa sonrisa, por digamos que todo ese debate y toda esa contraargumentación que ofrece esa mini sonrisa a lo que estaba antes del Renacimiento, es algo muy claro para comprender ese movimiento literario, es algo muy, muy interesante. Entonces, gracias a los que participaron, de que están activos, perfecto. Entonces, esta es básicamente la contextualización espacio-tiempo. Muy importante este concepto en las ciencias sociales, en literatura, en economía, en historia, en todo, en antropología, sociología, todo. Recuerden, para los que estén interesados en alguna de estas ramas, espacio y tiempo. Muy, muy importante tener eso muy claro. Ahora llegamos, digamos que al eje central de la comprensión del Renacimiento, que es la ruptura eclesiástica. Les voy a colocar el ejemplo de la imagen que está allá de fondo en la diapositiva, que es Dante Alighieri con su gran obra, se me olvidó el nombre, La Divina Comedia, se me fue por los nervios, La Divina Comedia. ¿Por qué La Divina Comedia, que fue escrita por alguien religioso, irónicamente, también digamos que ofrece algo del Renacimiento, que es esa ruptura eclesiástica, ese rompimiento de relación entre el hombre y contra la iglesia, contra eso de la fe, contra eso de que no, si me pasó algo es porque Dios lo quiso así, no, Dios, gracias por orientar mi vida, por explicarme todo. Ese quebranto se dio porque el hombre ya estaba cansado. ¿En qué sentido ya estaba cansado? Es que prácticamente se mamaron, como le dicen, como se dice informalmente, de que todas las explicaciones, todos los ejes de la vida que le había inculcado a esas personas estuvieran basadas en la metafísica. Muchos miran, uy, no, que la metafísica, eso suena muy a filosofía. La metafísica es lo que está más allá del mundo físico, de lo tangible, lo que podemos tocar. Es lo que está más allá. Meta es como que más allá, lo que lo traspasa, como el metaverso que Zuckerberg está ofreciendo. Es eso que está más allá. Entonces, eso fue, digamos, de lo que se cansaron esas personas, de decir que no, eso es Dios, no, esto es Dios. Se cansaron de la metafísica. No todo tiene que ser explicado por la religión o por la fe o por cosas metafísicas propiamente. Quedó muy claro el concepto de metafísica, que es muy importante. Es filosófico, es moderno, pero lo podemos retomar para este contexto. Sí quedó claro, metafísica, lo que está más allá, lo que no podemos tocar, pero se supone que podemos sentir y todo esto. Listo, sí, claro. Perfecto. Qué pena ese paréntesis tan brusco, pero me parece muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, las personas se cansaron de estar, digamos que siempre todo tiene que ser Dios o todo tiene que ser explicado por Dios o por una religión, o porque siempre mis decisiones, mis cosas en la vida, todo lo que me sucede está afectado directamente por una deidad o por un dogma, como la Iglesia Católica en su momento. Entonces, ¿por qué se cansaron? Por exactamente eso, por esa presión que les ofrecía esa iglesia, que todo tiene que ser Dios, que somos el centro del universo, que si yo me creo aventura es porque tengo una iluminación divina, todo eso se cansaron. Es por eso que Dante Alighieri, que se llama el autor de la Divina Comedia, dijo eso. Y como que no, el humano está, digamos que cansado de esa prisión que le está ofreciendo la iglesia, porque más que una salvación, la iglesia antes del Renacimiento estaba ofreciendo una cárcel, estaba ofreciendo cosas que a la racionalidad no convencía. Entonces, Dante Alighieri, que como les mencioné, es alguien muy, muy afín a la iglesia, dijo eso y creó una obra espectacular, que acá una compañera me la leyó y me encantó que la haya leído y que le haya gustado. Dante Alighieri, en su obra, básicamente hace como una persona, un señor, va a buscar en las catacumbas del infierno a su querida y amada Beatriz, si bien recuerdo. Entonces,
eso vuelve muy importante porque curiosamente está atravesando el infierno y el infierno en sus 9 círculos, como lo retrata él, es algo religioso, es algo dogmático. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y aquí va. El sentido es que como él está atravesando el infierno, estaba hablando con un santo, está hablando con gente metafísica como él es Virgilio, pues en su estructura nos damos cuenta de algo y hace caer muy también al lector algo fundamental. Y es que en toda la novela el énfasis de la historia y de la narrativa es hacia el hombre, hacia la persona, no hacia lo metafísico, no hacia nada de eso. El hombre, el personaje de la novela era lo que más importaba. Beatriz era fundamental. No está que Diosito la mandó por allá, no. Todo eso deja de valer. Están utilizando un mundo metafísico para ejecutar esta idea literaria, pero su énfasis, su contexto ya de literario es en las personas, y aquí es donde digamos que se nota también el quebranto del Renacimiento con sus épocas pasadas. Porque el Renacimiento hace un énfasis en la persona, en su ser, en su sentir, en lo que piensa, en lo que opina, en todo eso. Por eso que acá ya la iglesia ya no está explicando lo que sucede en el mundo y en este caso en la novela. La iglesia no explicaba nada de eso. La literatura, la narrativa de tal novela está destinada al hombre. Lo que sentía, el amor, el desespero, el infierno, que pues se tienen 9 círculos en esta novela y es algo súper interesante, ¿verdad? Vean videitos, están si quieren YouTube, es una cultura general muy hermosa. Entonces, esta fue una característica fundamental y el eje de lo que es la ruptura eclesiástica, porque aparte de pelearse con la iglesia, pues está encontrando otras orientaciones de la interpretación religiosa, porque la interpretación religiosa antes se basaba en todo es Dios, pero en la época del Renacimiento esa interpretación religiosa se orientó a lo que era el hombre, lo que sentía, lo que pasaba, lo que pensaba y todo eso, todo se orientaba hacia el hombre. El hombre propiamente era el centro del universo. Así se los dejo, prácticamente es eso. Quedó muy claro bien el concepto de lo que fue la ruptura eclesiástica. Antropocentrismo, exactamente, Catherine. Antropocentrismo, así se llama. Pasaron de un teocentrismo, que todo era Dios, a un antropocentrismo. El hombre está retomando el lugar. ¿A qué me refiero con hombre? Con el humano. Que quede bien eso. En la ciencia, el hombre es humano. Quedó muy claro lo que fue la ruptura eclesiástica. Este es de los principales ejes que nos hacen comprender el romanticismo. Pero como muchos utilizan esa ruptura eclesiástica, pues lo que vale la pena diferenciarlo y tan siquiera debatirlo. Entonces, eso fue básicamente lo que fue la ruptura eclesiástica. Recomiendo que vean videitos de lo que fue la novela de Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia, o el que la quiera leer, pues perfecto, pero es muy larga y digamos que nos puede parecer un poco tediosa leerla, porque el lenguaje que utiliza es muy, digamos que clásico, por así decirlo, y eso nos puede hacer maluco, porque es un lenguaje rarísimo. Seguido a esto, podemos notar lo que fue la ruptura eclesiástica en muchos aspectos de obras de arte y literarias. En cuanto a obras de arte, podemos notar esta, la de Dios y Adán. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué ve? ¿Qué le provoca esta imagen? ¿Qué sensación les da? ¿Qué sienten o qué presienten cuando ve esto? En esto se nota mucho el Renacimiento. Es una obra de arte que prácticamente también resume lo que fue el Renacimiento. ¿Qué ven? ¿Qué detallito hay por ahí? Catherine, ¿sí? Algo que yo quiero mencionar es que, a ver, según yo sé, la diferencia entre el Renacimiento es que el Renacimiento es apenas como la transición entre el teocentrismo y el antropocentrismo como completo, o sea, ahí estaba como medio medio, todavía se le da importancia a la iglesia y se seguían explicando ciertas cosas por medio de la iglesia, pero también se está empezando a indagar desde el punto del hombre, mientras que en la ilustración ya como que se basa mucho en solamente el hombre. Entonces aquí vemos que, a ver, en la Edad Media era la época de la oscuridad y la mayoría de las obras y todo eso estaba basado en la religión y en figuras religiosas. Mientras que acá, por ejemplo, estamos viendo que hay una figura religiosa, pero también estamos viendo el hombre, que es como lo que representa básicamente lo que es el Renacimiento, que es como esa importancia que se le da al hombre y que se está convirtiendo como a la par de la religión. Ya en la ilustración vemos que lo del hombre está superando, pues como la parte racional va superando a la religiosa. Exacto.
Es que el Renacimiento fue también eso. No prácticamente mandó a la religión a la quinta porra y la olvidó, no, sino que el hombre ya está retomando la posición que merecía en todo lo que es el campo académico, técnico, religioso y todo. El hombre debía reposicionarse. Exacto, me gustó mucho esa aclaración que da Catherine, porque tal vez no me expliqué bien y muchos no, pues entonces el Renacimiento se trata de, boom, obviar la religión, pero no se trató de eso, sino que se trata de enaltecer también al hombre. Luego ya pasa lo que era ilustración y lo que nos explicó de una muy buena manera Catherine. Sheina, cuéntanos. No, pues quería dar un dato que me parece muy importante e interesante sobre la ilustración, y es que sí, teniendo en cuenta pues la aclaración de nuestra compañera, sin embargo, también me parece muy importante resaltar la parte en que la ilustración es como también un punto de quiebre entre la idealización que genera el Renacimiento, ¿no? Entonces, en la ilustración ya el hombre utiliza más el método científico y busca más las cosas por medio sí, de la ciencia, ¿sí? En cambio, en el Renacimiento sí se basa en el antropocentrismo, sin embargo, es como algo de el hombre es lo mejor, el hombre es tal, el hombre sí, y la romantización de todas las áreas del hombre, pero en la ilustración como que se quiebra eso, aparte de lo que tú dijiste del existencialismo, que entonces el hombre ya no ve las cosas tan bonitas como en el Renacimiento, sino que empieza a ser mucho más realista frente a lo que vive y va en contra un poco de la etapa anterior. Exactamente, que muy bien explicado por Sheina. Esa es una característica también del Renacimiento, es que el Renacimiento es como que tan cursi, si lo podemos decir así, tan meloso, todo es bonito, todo es así, wow, estamos renaciendo, qué espectacular, pero realmente pues no sabemos que es así. Por eso luego surge lo que es la ilustración y también pues también tenemos lo que es el barroco que también se desarrolló por ese siglo. Es que no todo es así tan lindo ni tan bello como lo hace ver el Renacimiento, nada es así tan, no, vi a los hombres y los humanos, ya estamos reposicionados, no. O sea, está bien que hayan tomado su lugar y todo eso, pero ya en la crítica propiamente, ya esto pues empieza, digamos que incomodar un poquito ese Renacimiento, porque es como que tan capaz de obviar cosas tan fundamentales de la vida, que ya se tornaba peligroso, por así decirlo. Ya caeremos en ilusiones, y también por eso muchos dicen que el Renacimiento también, digamos, donde se propició el optimismo exagerado, donde el optimismo que busca la autoayuda, de que todo está bien, de que todo va a salir bien y que por ahí incluso hay un curso, dice que como formas de llegar al éxito, que está muy famoso en TikTok y en YouTube, una cada rato lo ve. Básicamente el Renacimiento profesaba eso, de que la culpa básicamente era de todo el mundo, menos de usted propiamente. Y ahí es donde llega la ilustración y llega el barroco y dices como, ole, está bien ser felices, pero pues se importa también mucho el medio. Pero la ilustración, en su intento, digamos, de tumbar esa idea de renacentista, también cayó en unos pecados. Por eso le recomiendo mucho al escritor Emil Cioran, porque él le tira a los ilustrados de una manera espectacular, porque por buscar algo, pues caían en otro lado. La Odisea también es del mismo actor. La Odisea y la Ilíada sí son de Homero, de esa literatura griega. Bueno, por acá me dicen también que este retrato, esta pintura, nos puede mostrar un poco de la cercanía entre el Dios y el hombre. Y bueno, es algo interesante, pero estamos viendo un detallito que podemos ver en la pintura que es muy importante. La experiencia es buena al principio, pero no puedes descubrir la verdad. Exactamente, antes todo era empírico, o sea, lo que sentías y lo que veías era la realidad, era la verdad, era todo. Pero luego llega lo que es ya más el método científico, que ya es más acertado, más concreto, mucho más objetivo, por así decirlo, y rompe con ese empirismo que tanto estaba. El empirismo ya sabemos algo donde premisa la experiencia propia, lo que ves, lo que sientes, sobre cualquier verdad. Edgar, ¿va a decir algo? Me disculpo por haberlo silenciado. Creo que Sócrates es el que refutaba eso. Sócrates, si bien no es que la filosofía griega es algo muy complejo. Eso la da los jueves Valeria Daza, muy pendiente de las clases de ella. Explica de una manera tan hermosa todo eso. A propósito, dejo el chat el curso que estamos ofreciendo, espectacular, únase. Y continuemos. Esta, esta obra de arte, digamos que demuestra lo que nos explicaba Sheina y Catherine. Ese, digamos que esa separación entre Dios y el hombre,
pero a su vez no era como que así tan brusca la separación, sino que cada uno tomó su lugar correcto, por así decirlo. Por ejemplo, un detallito que no he visto que mencionaran es que Dios tiene el dedo estirado, si lo pueden ver. El Dios, la divinidad, la religión, todo esto metafísico, quiere acercarse al hombre, quiere estar haciendo lo posible para tocarlo, para llegar a él, para influir en él. Pero el hombre, en sus actos de arrogancia, de soberbia, sino en la percepción que cada uno tenga de lo que es el humano en general, no estira el dedo para tocar a Dios. Entonces, ese pequeño detalle es algo que, digamos que le da un simbolismo adicional a esta obra de arte, de que Dios siempre ha tocado al humano, al hombre, siempre ha querido, digamos, que estar en contacto con él, pero en el Renacimiento, digamos que el hombre simplemente no quiso aceptar ese roce divino, no quería, digamos, que estar más ahí tan pegado a lo que es la religión y a Dios. Entonces, un detalle muy interesante esta obra de arte, porque mientras Dios hace todo lo posible para llegar al humano, pues el hombre puede también existir el dedo, llegar a él, pero simplemente lo tiene doblado. Entonces no quiere llegar a Dios, no quiere tocar a Dios, no quiere que Dios sienta al hombre, y el hombre no quiere sentir a Dios. Algo muy interesante, que está pues claramente el arte es de interpretación, pero es una manera muy interesante de ver esta obra de arte que solemos ver demasiado. Esta pintura, pues, digamos que resume básicamente lo que fue el Renacimiento, esa, digamos, esa separación tan, tan curiosa, esa separación, cada uno se niveló a un lugar que debía posicionarse, es algo muy interesante, la verdad. Posteriormente, pues, llegamos a lo que es el hombre de Vitruvio, espero pronunciarlo bien, que básicamente este personaje, pues, que lo hizo Leonardo da Vinci, digamos que cansados de esa edad oscura que nos comentó Catherine y Chaina, esa edad oscura de que todo estaba estancado, no habían avances en medicina, no había avances arquitectónicos, no había nada. El humano estaba estancado, no avanzaba. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo siguieran ahí? Pero digamos que cuando cayó el Sacro Imperio Romano Oriental, creo que ese fue el oriental el que primero que cayó, luego el occidental, ofreció eso. Cuando cayó ese imperio, pues todos quedaron como que, bueno, algo está pasando, no joda. Y ahí fue cuando ya, digamos que llega el hombre de Vitruvio, que dice, bueno, esta figura va a representar básicamente el inicio de la ciencia, el inicio del método científico. Ya lo que la medicina, ya lo que todos estos procesos de ciencias naturales no van a estar orientados a la metafísica y a sus posibles efectos que pues ellos defendían, sino que llega a estar más orientada a lo técnico, a lo que era. Por ejemplo, si te aplicabas 3 hierbas y te curaba, esa era la verdad. No tenías que orar, no tenía que lo lleven donde alguien que le hacía un rezo y listo, se curaba, no, eso se acabó. O al menos lo que quiere representar el hombre de Vitruvio, acabar todo eso, todas esas creencias de que en lo metafísico, así lo supersticioso era la solución de todo, y quería incluir lo que es la ciencia, lo que pasaba en verdad. La verdad, ¿cuál era? Si uno se tomaba una bebida y se curaba, digamos que el dolor de estómago, esa era la verdad, porque es un método científico. Si tomas eso, te recuperas. Ya, no tiene que ir donde un señor a que lo cure, no tiene que ir a alguien que lo sobe, ni nada de eso. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, este hombre Rubio lo que quiere representar es la ciencia y el avance, el desarrollo, pero claramente orientado a las ciencias naturales. Entonces, eso fue básicamente lo que representa esto. Digamos que marcar la separación entre esa edad oscura de lo oscurantista, la magia, la superstición, lo metafísico y todas esas cosas para algo mucho más tangible, algo mucho más científico, por así decirlo. Hasta ahí queda claro todo lo que llevamos, el contexto de espacio-tiempo, lo que significó la obra de Diocesano y lo que es el hombre de Vitruvio. ¿Todo claro? Gracias, Catherine. Si alguien tiene, digamos que un dato interesante para aportar, bien pueda, como quieran, hablemos, esto no lo tomemos como yo vengo a hablar y ya, ¿no? Me gusta también que participen y demás. Entonces, bueno, continuemos. Estas son las 3 principales características para diferenciar el Renacimiento de cualquier otra cosa. Primero, surge el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el énfasis en el humano antes que en cualquier doctrina metafísica. Entonces ya las explicaciones morales, cualquier sentimiento que usted tenga, es porque usted es un humano y propiamente siente y tiene cosas. Opina,
siente, crea, eso es lo que lo hace humano. Crea cultura, todo eso es lo que lo hace humano y lo que es propiamente el humanismo. Usted es un hombre, usted está en un lugar, usted puede hacer muchas cosas y ya lo que cualquier doctrina metafísica le impone, pues cuestiónalo. Porque si la iglesia le dice que usted tiene que hacer esto para llegar a este lugar, puede ser verdad, puede ser que no, pero dónde está usted? Su opinión, su sentir, ¿dónde está todo eso? Entonces, por eso es que el humanismo toma forma en este renacimiento, toma forma, no se consolida, toma forma. Surge el humanismo, sus cimientos y todo esto, toma forma, se va creando, se va moldeando, pero como tal no surge. Es importante dejar eso claro. Entonces, digamos que el humano, el hombre ya tomó su posición que debe en cualquier cosa de la vida y en el mundo, me atrevo a decirlo. El hombre ya se posiciona en algo. Entonces, eso es el humanismo básicamente, cuando se posiciona, pero pues tampoco olvida la religión, porque la religión es parte de él, tampoco todos se olvidan ateos, pues habían muchos santos todavía, claramente, pues es su creer y claramente se respeta, pero ya no está, digamos que tan importante, tan invasivo esta religión. Luego llega lo que es el antropocentrismo, o mejor dicho, para que no nos metamos en términos que tal vez se nos pueden olvidar, el hombre como centro del universo, donde se quebranta la fe eclesiástica. La fe claramente sigue existiendo, sigue estando ahí, pero ya no es tan fuerte ni tan radical como lo era antes. Esto ya lo explicamos, entonces perfecto ahí. Luego llega el lirismo. ¿Qué es el lirismo? Cuando mediante clara cosas, pues como lo indica la palabra, mediante formas literarias, se expresa las profundidades de su ser, de su sentir y de todo, donde se expresa lo moral, lo ético, donde se expresa todo eso, todos los valores, todos sus sentimientos, el miedo, la felicidad, el amor, y sobre todo el amor está muy presente en el Renacimiento. Eso es el lirismo, que también pues es interesante, pero ya cuando el que se adentra en la literatura se da cuenta que eso lo tiran muy duro en la teoría. ¿Cómo podemos, digamos que tener algo? Uy, no me guardó un cambio. Bueno, ahí tenía una definición, pero no me guardó. Lástima. Entonces, olvidemos esa definición que hay ahí y tengamos en cuenta. El lirismo es cuando exalta su sentir, su voluntad, sus sentimientos, su amor, su miedo y todo esto. Básicamente son las tres características que podemos identificar al Renacimiento. Surge el humanismo, el hombre tomó su posición dentro del universo, que pues el universo es una metáfora, valga decirlo, una analogía, y el lirismo, pues esa exaltación del sentir del hombre. Luego llegamos a los géneros literarios que más, pero manejan demasiado en el Renacimiento y pues propiamente no sirve en cualquier prueba. Nos van a colocar, yo creo que aquí muchos tenemos experiencia con textos que son larguísimos, que mayormente son poesía. Cuéntenme, lo han visto mucho en el ICFES, que son como de caballeros, de cosas así. Entonces es demasiado, uy, no. A veces nos puede parecer cansón, a otras veces nos puede gustar, pero cuando uno ve tanto texto, una vez sí se cansa. Entonces, es muy válido decir eso. Primero el lírico. El lírico, pues, antes de llegar al lírico, como ya lo expliqué, cuando exaltan el sentimiento, es apuesto que más de uno ha llegado a una novela caballeresca en los ICFES, en un simulacro, en cualquier cosa, o en los simulacros del UNAL o de la UDA. O sea, caballero, que va a ir a rescatar a la princesa, que la ama por la eternidad, Romeo y Julieta, que no, siempre va a estar eso ahí, siempre. Por eso que es lo que caracteriza lo lírico. Enaltecen el amor de una manera tan melosa, tan cursi, que a muchos les puede gustar, a otros no, pero básicamente es eso. El lirismo o el género lírico es eso, enaltecer su sentir, sus sentimientos y demás. Luego llega lo narrativo, donde quiere narrar una cantidad de sucesos, donde pasa esto, por ejemplo, la Divina Comedia. Llegó al primer círculo, luego al segundo, luego descansó, luego se fue al tercer círculo, pasó esto, llega al noveno círculo, libera a Beatriz y todos felices por siempre. Básicamente eso es lo narrativo, ya lo tenemos muy en cuenta, pero no vamos a entrar mucho acá. Luego llega el ensayo. ¿Cuál es la particularidad del ensayo en el Renacimiento? Y creo que muchos, pues, a veces no, como que lo obvian, como se les pasa. Como las ciencias naturales, la matemática, la física, la astronomía, la medicina tomó nuevos rumbos científicos, es parte del ensayo que mediante argumentos, mediante opiniones de gente poderosa o argumentos de autoridad, por así decirlo, tomaban un
análisis escrito para refutar X o Y cosa y a su vez de persuadir esa refutación. ¿Fui claro o fui muy raro ahí? Pero se trata, hubieron muchos ensayos. Querían contraargumentar una cantidad de cosas como ya habían tantos científicos, ya había tantos avances matemáticos, tanta astronomía, pues la gente, pues bueno, hacía un escrito y decía, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Dónde queda el Sol? ¿Qué es el Sol, hermano? Entonces, ¿cómo así que un sistema solar, Copérnico? ¿Está loco o qué? Entonces, no, entonces Copérnico hacía otro ensayo diciendo, esto es. Ese es el sistema solar, hay varios planetas por ahí, no sé cuántos, pero hay varios, hay más de 10, yo le coloco, y es eso básicamente. Pues ya sabemos que pues en la actualidad, gracias a la ciencia, ya hay millones de planetas. Pero en ese caso era Copérnico, él decía, habían esos planetas. Entonces, por eso que el ensayo tomó mucha forma aquí, porque ya podían, mediante la racionalidad científica, contraargumentar o argumentar ciertas cosas. Luego llegamos a lo dramático. Lo dramático y lo épico son, digamos que, géneros que se retomaron básicamente porque la cultura griega estaba olvidada. Y esta cultura griega, que véase por donde se vea, enaltecía al hombre y a su sentir, se volvió a retomar en el Renacimiento, porque todo eso se olvidó. Ya sabemos que la Ilíada y la Odisea hacen un énfasis muy marcado en el personaje principal, en lo que siente, al estar separada de su esposa y todo eso digamos que ya se había hecho en la literatura griega hace años, hace cientos de años, miles de años, pero se había olvidado. Por eso renació en el Renacimiento propiamente. Entonces ese drama, eso épico de que pasó esto y que, ay, ¿qué pasará después? Básicamente se retomó. Más que todo, más orientado a lo que fue la literatura griega, que esto se retomó claramente. ¿Cuáles son las principales temáticas o los principales temas que aborda la literatura y el arte renacentista? Primero, pues la naturaleza. Las personas ya estaban tan urbanizadas, ya estaban en las polis, ya estaban en sus ciudades, estaban bien ahí, bien, digamos que radicados en una sociedad pues, que ya había perdido mucha cultura por culpa de la expansión del Imperio Romano y su consecuente cristianismo. Entonces la naturaleza, el campo, todo eso se había olvidado. Es por eso que también muchas temáticas del Renacimiento y ese quebranto con esa fuerza de la doctrina católica cristiana, pues retomada también ese lo del vivir en el campo, porque pues, vivir en el campo no está mal, sino que está el estereotipo de tal vez la gente como, no, eso ya es de herejes, y eso ya es de brujas, que no, que quieren estar cerca de distintas matas o plantas para hacer su brujería, no, eso se rompió, y es por eso que mediante tal lírica, mediante todas esas obras de arte y todas esas escrituras, novelas, se retomó ese amor hacia la naturaleza, hacia lo natural, hacia esa creación divina y hacia todo eso. Luego también se abordan mucho los mitos, el mito de Sísifo, el mito de... todos los mitos griegos, básicamente. Todo eso se retomó, lo de Prometeo, lo de Hércules, todo eso se retomó. Todo eso volvió, más que todos los mitos griegos, todo eso se volvió, se posicionó, tomó un lugar, digamos que más fuerte. Noto que mis diapositivas tienen un poco de errores, pero no entiendo si están bien el caso. Todo eso se volvió. Todos esos mitos representados claramente, como le dice la definición, con las expresiones y tales emociones, o sea, el lirismo. Representaban esos mitos con el lirismo, enalteciendo el amor, el miedo, lo que sea. Pero siempre primaba ese sentimiento, siempre estaba ahí más que cualquier cosa. Luego el amor. El amor es pero tan central en el Renacimiento que se trata como una categoría aparte, porque es demasiado intrínseco en el Renacimiento, está pegado a él. O sea, el amor es un tema muy presente en el Renacimiento. Y tengo la garantía, les puedo decir que la mayoría de textos del Renacimiento van a estar centrados en el amor. Luego hacían, esto sí muy poquitos, pero hacían varios escritos del contexto, de lo que estaba sucediendo en esa época. Curiosamente, el Renacimiento está muy centrado en lo que solamente fue la Europa occidental, lo que es Francia, Italia, España, Portugal y el Reino Unido. Eso es lo único que importaba. La Europa oriental no importaba. Incluso cuando surgió el Renacimiento, por ahí en el 1470 aproximadamente, por ahí la fecha digamos que mucho más dicen, pero no por esto cierta, 20 años después se descubrió América, bueno, se descubrió entre comillas,
se exploró América, los españoles se dieron cuenta que existían unas nuevas tierras. Entonces, algo curioso es que los renacentistas solamente hablan de Europa, pero no hablaron de algo tan importante como lo fue la colonización, que ellos pues no sé por qué, o al menos no me estoy enterado de que casi no hablaban, casi no retrataban esos nuevos descubrimientos, entre comillas. No hablaban de las tierras, no decían que acá todo era muy verde, que había mucha montaña, nada de eso. Yo solamente les importaba el hombre español, el hombre blanco, grande, pulido y todo eso. La mujer blanquísima, la pelirroja, la que tiene un vestido elegante, solo les importaba eso a los renacentistas, básicamente. Luego llega Don Quijote, que digamos que para entender el Renacimiento debemos entender Don Quijote. ¿Por qué es tan importante Don Quijote? ¿Qué me recuerda el compañero de Don Quijote? Que es muy importante para la explicación. ¿Cómo se llama ese fiel escudero? Sancho Panza. Sancho Panza. O sea, Sancho Panza, lo más leal a él. ¿Qué es lo que pasa? La novela de Don Quijote, escrita por Miguel de Cervantes, establece la conexión, la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Como ya dije, el Barroco es donde atenta contra todo ese lenguaje meloso, tan así, tan escandaloso, que todo es bonito, no, el Barroco es pesimista. Entonces, esa novela marca un antes y un después en toda la historia. Una simple novela cambió el mundo, y es esta. ¿Por qué? Primero con Dulcinea, comenzamos con ella, con Dulcinea, la mujer, que era disque hermosa, que era la mujer más hermosa del mundo, pero esto era idealizado, era una idea de Don Quijote, porque realmente Dulcinea pues era una mujer corriente de la época, incluso creo que era de las más pobres, pero Don Quijote, centrado el Renacimiento en el hombre, Miguel de Cervantes se centró en Don Quijote, la percibía como una deidad, como Afrodita, tenía juntas, que era divinísima, pero no, eso es lo que me refiero cuando centra al hombre, a su perspectiva, lo que él vio. Don Quijote vio algo y no era una mujer hermosa. Realmente, científicamente, era una mujer corriente de la época. ¿Por qué también Sancho Panza recobra mucha importancia? Porque normalmente los hombres están acompañados de mujeres, que el don hijo de madres, con su mujer siempre a su izquierda, su escudera, su mano derecha. Ahí en el Don Quijote cambia todo, y es que estaba con Sancho Panza, un hombre de estatura baja, gordo, con un escudo malo y un burro en vez de caballo. Aquí incluso vemos en la imagen, el de la derecha es Sancho Panza, chiquito, con un burro, en cambio Don Quijote, bien caballeresco, bien grande, con su caballo. Entonces, digamos que esas perspectivas que ofreció Don Quijote fueron increíbles. Entonces, mi propósito con esta explicación es que cuando usted le digan que es el Renacimiento, acuérdese de Don Quijote y eso les va a responder todo. Ya no estaba tan apegado a Dios, ya no estaban tan pomposos. Bueno, hay un lenguaje pomposo por Dulcinea, pero realmente no era así, era mucho más pesimista. Incluso no sé si sabían, pero al final Don Quijote muere. O sea, eso es una tragedia. El ingenioso Hidalgo, exacto. Don Quijote muere y eso pues no se solía tratar en esa época, excepto por Romeo y Julieta, que pues los dos mueren. Entonces era algo como que, innovador, algo muy, digamos que muy, o sea, muy escandaloso de la época. Pero, pero bueno, eso es básicamente todo. Para el que quiera comprender lo que es el Renacimiento, acuérdese la novela. Sus factores, primero se alejó de Dios, no todo era Dios, no, ni siquiera casi se nombra a Dios en la novela, y además también la mujer se enaltecía, pero realmente no había, digamos que, propósito por hacerlo. Ya sabemos que pues, en esa época eran muy, muy materialistas. Y en este caso, pues no, ya de ser tan materialistas, de que tiene que ser una princesa, tiene que tener riqueza, no. Ya es una mujer, pues se enamoró Don Quijote por sus virtudes, por todas sus cosas personales, por sus ojos y por todo eso. Entonces, recuerden, pues, el Renacimiento prácticamente es Don Quijote. Por eso que Don Quijote, aunque tenga un lenguaje y sea difícil de leer, o que es una novela difícil de leer, porque eso es, tiene un lenguaje muy raro para nosotros, pues porque ya somos contemporáneos, cambió todo el mundo. Cambió, pues lo van a escuchar mucho, por eso tal vez muchos que no, que qué pereza el día del idioma, ay no, que hace las novelas tan malucas. Nos puede parecer malucas, pero cambiaron un antes y un después en todo. De Renacimiento a Ilustración, de Renacimiento a Barroco, cambió todo.
Entonces, por eso cuando pregunten en el ICFES que le coloquen un fragmento de Don Quijote, sí o sí les va a llegar la pregunta. ¿Qué significa o a qué movimiento pertenece Don Quijote? Si al simbolismo, el abstractismo, el barroco, el oscurantismo, el romanticismo, en fin, van a un poco de movimientos, pero ya saben, Don Quijote es renacimiento y nada más, básicamente eso. Y sería eso, digamos que básicamente todo. Espero que hayan quedado claro un poco de cosas, que les haya gustado. Quisiera saber si hay dudas, si hay algo, fue muy rápido, no me entendieron algo, con mucho gusto aprovechemos este tiempo. Ángela, cuéntame, nos quedan 4 minuticos. Ángela va a hablar, que tiene la mano levantada. Entonces recuerden mucho eso y establezcan relaciones con, con cosas más materiales. Por ejemplo, si hablan del Renacimiento, pues acuérdense de un libro como es Don Quijote. Si les hablan de la Ilustración, no sé, acuérdense de algo que es un poquito más pesimista. Por eso que es muy importante establecer, digamos que relaciones, que si ves algo, lo puedas relacionar con algo que ya conozcas. Por ejemplo, aquí los griegos, aquí ya están en la imagen superior derecha. Está Sócrates, está Aristóteles, bueno, creo que es Platón el que está ahí. Están ahí y pues ya relaciónenlo. Como no, ¿verdad que estos manes decían que no, que el planeta Tierra era el centro del universo, que gracias a Dios por todas esas divinidades que nos ofreces y todo eso? Pero ya sabemos que en el Renacimiento hubo una pelea ahí. ¿Recomiendo leer el Quijote en medio digital? No, que el Don Quijote es una lectura muy pesada. Como les digo, tiene un lenguaje muy clásico, muy pasado, hay palabras que ni entendemos y es difícil. La verdad que leer Don Quijote es un caso. Ver videitos, cosas así que nos faciliten la comprensión, mucho mejor. También novelitas, videitos ahí de Academia Play, por ejemplo, ¿qué fue la Divina Comedia? ¿Qué se trató los 9 círculos del infierno? Casi sirve demasiado, más que leer en este caso, teniendo en cuenta que nos falta un mes para los ICFES y ya los demás pruebas estandarizadas también están cerca. Entonces, Quijote en medio digital no, es muy pesado esa novela. El barroco lo pienso explicar la otra semana, el lunes, a esta misma hora, ya que es en mi horario. Entonces el lunes de entre 8 días vamos a ver el barroco, propiamente. Y vamos a aclarar lo que es el simbolismo, el abstractismo, todos estos movimientos literarios que nos aparecen a veces en las respuestas y nos enredan. Los invito a que solucionen el simulacro de sociales, que son 10 preguntas por 4 competencias, y a las 7 de la noche nos veríamos para darle solución a las preguntas de sociales. Muy buen simulacro, perfecto. No tengo el link, Daniel José. Por favor, si alguien puede hacer el favor ahí de enviarlo. Pero envío, espero que les haya servido la clase. Tómense estos 5 minuticos 7 minuticos para descansar para la próxima y fue un placer. Audiolibros también sirve demasiado. Espero que estén bien. A las 7 de la noche nos vemos para solucionar preguntas de sociales, que van a ser 10. Y se incluye una mañita ahí. Yo fui bien maldados y tengo el truquito ahí. Entonces, para que tenga dudas en sociales, bien pueda haga la prueba y si pues, no se siente seguro para hacer la prueba, entre a las 7 y pues entre todos la solucionamos, discutimos, la charlamos y nos vamos preparando para entrar a la universidad que queramos, al programa que queramos y demás. Entonces fue un placer. Muchas gracias. Nos vemos a las 7 de la noche, a las 5 creo que tienen clase. Y bueno, así quedamos. Dejar de compartir. Cualquier duda la pueden decir y demás.